¿Cómo jugar con las palabras? Qué gusto saludarles. Soy la profesora Gisela Hernández Escobar. Reciban una cordial bienvenida a una sesión más de Lengua Materna 3 para alumnas y alumnos de secundaria. Yo soy el profesor Alberto Ábrego Montoya y es un gusto estar con ustedes. En esta sesión les presentaremos contenidos relacionados con la asignatura Lengua Materna 3 y estaremos compartiendo conocimientos y desarrollando algunas actividades para que juntos podamos seguir aprendiendo. Claro, todo esto como un recurso para apoyarles en su aprendizaje. Nuestra sesión se titula ¿Cómo jugar con las palabras? Y juntos revisaremos información para el aprendizaje esperado. ¿Me ayudas, maestra? Claro que sí. Identifica la función y características de las figuras retóricas en los poemas a partir de un movimiento literario. Con el propósito de reconocer los recursos estilísticos que usan los autores en una obra elegida. Iniciemos. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión de cómo jugar con las palabras son cuaderno. No se preocupen, recuerden que pueden reutilizar uno que no hayan terminado el ciclo anterior. Bolígrafo y su libro de texto. Les sugerimos que en la medida de lo posible tomen notas y registren todas aquellas dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento de nuestra sesión, las cuales podrán resolver posteriormente, ya sea al consultar su libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que les propondremos. Para iniciar, les compartiré Nublos, un poema de Fernando Celada, autor nacido en Xochimilco, Ciudad de México, en la segunda mitad del siglo XIX. Traten de poner atención en el lenguaje y tomen nota si es que encuentran alguna palabra desconocida. Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves pueden volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan, no vuelven más. ¿No te lo dice la luz que expira? Sombra es la ausencia, desolación. Si tantos sueños fueron mentira, ¿por qué se queja cuando suspira tan hondamente mi corazón? Nuestro destino fue despiadado. ¿Quién al destino puede vencer? La ausencia quiere decir nublado. No hay peor infierno que haberse amado para ya nunca volverse a ver. Qué lejos se hallan tu alma y la mía. La ausencia quiere decir capuz. La ausencia es noche, noche sombría, en que ofendimos al cielo un día que así nos niega su tibia luz. Nuestras dos almas, paloma y nido, calor y arrullo no vuelven más, a la aventura del bien perdido. La ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. ¿Qué tal? ¿Les gustó? A mí sí y mucho. Este poema me lo aprendí cuando iba en segundo de secundaria y además fue uno de los que utilizamos para comprender las figuras retóricas. Aprovecho para que recordemos que las figuras retóricas o figuras literarias son recursos que permiten al autor o autora escribir textos únicos y de gran expresividad. A lo largo de la historia han sido varios los movimientos literarios y en cada uno de ellos han existido formas de utilizar los elementos que hoy veremos y que practicaremos a identificar en un poema. Les habíamos pedido que tomaran nota por si encontraban alguna palabra desconocida. ¿Hay alguna? Bueno, en mi caso, lo primero que llamó mi atención fue el título, Nublos. Intuí que tenía que ver con nublado. Y después de que lo corroboré con mi diccionario, es así. Si alguien dice el cielo está nublo, se refiere a que está cubierto de nubes, es decir, nublado. Muy bien. Qué bueno que corrobores en el diccionario las palabras que no te suenan del todo. Así las conoces y las sumas
a tu vocabulario. Ahí te va otra. Expira. Es una palabra que en el contexto del poema significa termina. La frase, no te lo dice la luz que expira, nos indica que está acabando el día y la noche se acerca. En el siguiente verso dice, sombra es la ausencia, desolación. Desolación significa una sensación de dolor, vacío o una gran tristeza, que en este caso va unida como sombra a la ausencia del ser querido. Y también tenemos la palabra capuz, que es una prenda de vestir larga y holgada con capucha que se usaba antiguamente como señal de luto. Qué lejos se hallan tu alma y la mía, la ausencia quiere decir capuz. Les tengo una pregunta. ¿Alguna vez en su localidad han escuchado que haya una escuela, una calle que lleve el nombre Sor Juana Inés de la Cruz? O mejor aún, ¿han tenido la oportunidad de leer algo de esta excelsa escritora mexicana? Sor Juana fue una escritora mexicana del periodo barroco en el siglo XVII y que gracias a su magnífica obra fue considerada como la 10ª musa. En sus poemas abordó temas tradicionales del barroco, como son el desengaño, la brevedad de la vida, los sentimientos provocados por el amor, o lo efímero de lo material, o el engaño de los sentidos. Demos lectura a un texto de esta reconocida poetisa mexicana para identificar sus recursos de estilo. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? Más blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho, que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión mi fantasía. ¿Les gustó el poema? ¿De qué habla? ¿Hubo alguna palabra que no conocían? Tomen nota en su cuaderno, por favor. Qué emocionante resulta escuchar un texto que fue escrito hace ya 4 siglos y que plasma ideas y sentimientos que aún ahora podemos observar como actuales. Empecemos por reconocer que el poema que escuchamos, por su estructura, es considerado un soneto, lo que significa que es una composición formada por 14 versos de arte mayor. Es decir, que tienen más de 9 sílabas, generalmente en decasílabos, y de rima consonante que se distribuyen en 2 cuartetos y 2 tercetos. Vamos a hacer algunas precisiones en pantalla para ver la distribución de un soneto. Observen que dice 4 versos, 4 versos, 3 versos y 3 versos. Podemos identificar los versos como renglones y entonces el soneto presenta 4 estrofas con esa distribución. 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3 versos. Ahora encontramos que la primera estrofa del poema de Sor Juana, en este caso el primer cuarteto, y con estos 4 versos, vamos a verificar a qué nos referimos con que son versos en decasílabos. Ayúdenme, por favor, a contar las sílabas del primer verso. Detente, sombra de mi bien esquivo. Perfecto. Son 11 sílabas y a ello se le llama endecasílabo. Endeca viene del griego y quiere decir 11. Veamos el segundo verso. ¿Me ayudas, maestra? Claro. Imagen del hechizo que más quiero. Exacto. También tenemos otro verso de 11 sílabas o endecasílabo. Mucha atención al verso que sigue.
bella ilusión por quien alegre muero. ¿Aquí algo pasó? Sí. Al parecer es un dodecasílabo, es decir, tiene 12 sílabas. Y eso nos lleva a ver que es una sinalefa. La sinalefa es clasificada una figura de transformación. Se refiere a pronunciar de un solo golpe 2 sílabas de palabras distintas, cuando una termina en vocal y la siguiente inicia con vocal. Es entonces, en el verso, la segunda vocal de la primera palabra, ya, se une con la primera vocal de la segunda palabra, y al pronunciarla suena yay, bellay, lución. Al conformarse esta sinalefa, las 12 sílabas se convierten en 11 y tenemos un tercer verso en decasílabo. Revisemos el cuarto verso. Dulce ficción por quien penosa vivo. Aquí tenemos otro en decasílabo, exacto. Así que podemos decir que el primer cuarteto cumple con los versos en decasílabo. Los invitamos a que en casa nos ayuden a verificar las otras 3 estrofas para descubrir la maestría de Sor Juana Inés de la Cruz en su poesía. Sigamos analizando este bello poema. Detente, sombra de mi bien esquivo. Ahora, observando sus rimas. Aquí tenemos las últimas palabras de cada verso. En los cuartetos vamos a identificar al primer verso con la letra A y a partir de ahí revisaremos las coincidencias en cuanto a la rima. Mencionábamos que dentro de las características del soneto, este debe ser consonante, lo que significa con el sonido similar. Esquivo, quiero, muero, vivo. Muy bien, profesor. Podemos apreciar así que la terminación de la palabra esquivo tiene la misma terminación y obviamente el mismo sonido con la palabra vivo. Mientras que la palabra quiero presenta la misma terminación y sonido con la palabra muero. Así es. Entonces, la forma en que representamos la rima en este cuarteto es A, B, B, A. Para que sea más claro, el primer verso rima con el cuarto y el segundo con el tercero. En el segundo cuarteto tenemos la misma distribución. Atractivo rima con fugitivo y acero con lisonjero. A, B, B, A. Llegamos a los tercetos y aquí identificamos el primer verso con la letra C y posteriormente usaremos la letra D. Observemos que en el caso de la distribución es C, D, C y en el segundo terceto va a la inversa, D, C, D. Satisfecho, estrecho, pecho, tiranía, ceñía, fantasía. De esta forma, podemos analizar y encontrar las rimas dentro del soneto con mayor claridad. Es una muy buena herramienta para aprender a hacer un soneto. Ahora, sigamos desmenuzando este bello poema y veamos qué más encontramos. Algunas figuras literarias, por ejemplo. En el primer verso, sombra de mi bien esquivo. La autora se refiere a través de una metáfora a la idea de un amante fugaz. Se puede comprender que habla de alguien que se esconde en la sombra. La metáfora es una figura retórica de pensamiento, por medio de la cual una realidad o concepto se expresa por medio de una realidad o concepto diferente con lo representado y con la que guarda cierta relación de semejanza. Por ejemplo, podemos encontrar otra metáfora en si el imán de tus gracias atractivo. En este caso, la palabra imán se refiere a la atracción que en ella despierta el galán de quien hace referencia. Veamos qué más encontramos. Aquí tenemos una antítesis.
Este recurso plantea una relación de contraste o diferencia entre dos ideas o conceptos opuestos. Bella ilusión, por quien alegre muero, dulce ficción, por quien penosa vivo. Por un lado, un bonito sentimiento, el amor. Pero este le genera angustia y le hace sufrir. En estos mismos versos se emplea también el oxímoron, que muestra una contradicción combinando dos palabras o expresiones de significado opuesto y que dan lugar a un sentido nuevo. Alegre muero, penosa vivo. Ambos ejemplos muestran sentimientos contrarios a los que menciona. ¿Y qué les parece ahora si revisamos un hiperbatón, que consiste en una alteración del orden convencional de la sintaxis de la oración? Si al imán de tus gracias atractivos sirve mi pecho de obediente acero. De acuerdo con la sintaxis que indican las reglas en que se ordenan las palabras en la oración, esta frase debería empezar por el sujeto, quedando como mi pecho de obediente acero sirve al imán de tus gracias. Pero la autora decide usar un hiperbatón para dar mayor cadencia y emoción al sonido de sus palabras. Los recursos estilísticos que hemos visto han sido usados por poetas de diversas épocas, con la intención de embellecer y dar mayor expresividad a sus textos. En esta sesión nos hemos dedicado a la poesía, pero podemos encontrarlas en todo tipo de textos literarios. Pero les tengo una lectura más. El poema que ahora escucharemos es de la autora uruguaya modernista de mediados del siglo XX, Juana de Ibarború. Nos servirá también para analizar su estructura y los recursos estilísticos a los que recurre. Pongamos atención a El dulce milagro. ¿Qué es esto? Prodigio. Mis manos florecen. Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen. Mi amante besóme las manos y en ellas, oh gracia, brotaron rosas como estrellas. Y voy por la senda voceando el encanto y el de dicha alterno sonrisa con llanto, y bajo el milagro de mi encantamiento se aroman de rosas las alas del viento. Y murmura al verme la gente que pasa, ¿no veis que está loca? Tornadla a su casa. Dice que en las manos le han nacido rosas y las va agitando como mariposas. ¡Ah! Pobre la gente que nunca comprende un milagro de estos y que solo entiende que no nacen rosas más que en los rosales y que no hay más trigo que el de los trigales, que requiere líneas y color y forma y que solo admite realidad por norma, que cuando uno dice, voy con la dulzura, de inmediato buscan a la criatura. Que me digan loca, que en celda me encierren, que con 7 llaves la puerta me cierren, que junto a la puerta pongan un lebrel, carcelero rudo, carcelero fiel. Cantaré lo mismo, mis manos florecen, rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen, y toda mi celda tendrá la fragancia de un inmenso ramo de rosas de Francia. La estructura de este poema, como podemos observar, es en cuartetos y por su métrica identificamos que son versos dodecasílabos, por lo tanto es considerado de arte mayor. Vamos a poner en práctica nuestro aprendizaje adquirido en esta sesión. Es necesario practicar para reafirmar el conocimiento. ¿Qué encontraremos por aquí? La primera en aparecer es una anáfora, o sea, la repetición de una palabra al principio de una serie de versos.
como en el caso de rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen. Tenemos también una comparación o símil. Este recurso consiste en establecer una relación de semejanza entre dos imágenes. La podemos identificar pues se acompaña de la palabra como. Leamos. Brotaron rosas como estrellas. Encontramos también un hiperbatón y que cambia el orden de la sintaxis con el verso con 7 llaves la puerta me cierren. Lo propio sería la puerta me cierren con 7 llaves. Y acá tenemos una hipérbole, la cual consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice. Aquí la autora utiliza las palabras toda e inmensa. Y toda mi celda tendrá la fragancia de un inmenso ramo de rosas de Francia. Les sugiero que para reafirmar lo visto en esta sesión, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Identifica la función y características de las figuras retóricas en los poemas a partir de un movimiento literario. De esta forma, contarán con más elementos para disfrutar de la poesía. Y este será su reto para realizar en casa. Encuentren un poema en su libro de texto e identifiquen los recursos estilísticos con los que trabajó el autor. Es más, un ejercicio muy interesante es que lo hagan con la letra de su canción favorita. Los invitamos a que continúen aprendiendo. Por esta ocasión, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir juntos. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 2. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al